lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Me da gusto estar con ustedes en este espacio, en este día. Y agradezco la invitación que me han hecho y pues vamos a platicar un poco acerca de qué se puede ver, qué se puede hacer, cómo se puede aplicar algo de lo que implica la perspectiva de género en educación, que seguramente van a ser muchos aspectos que a muchas de ustedes ya no les van a parecer extraños, seguramente ya los han manejado de alguna manera. En algunos otros casos van a encontrar relación con los materiales educativos que se emplean para el nivel de preescolar y pues bueno, otras cosas que seguramente podrán encontrar interesantes o si acaso novedosas. Les voy a compartir también los enlaces de descarga, los que acaba de mencionar la doctora Erika, por si les interesa revisarlos. Bien. ¿Qué vamos a entender cuando se habla de perspectiva de género en educación? Todo esto que les he preparado. ¿Va? También les voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan y puedan seguirla y, y sea de una manera más fácil. También está ya en el chat para que la tengan. Sí se puede descargar, ¿verdad? Ok. Bien. Cuando hablamos de perspectiva de género, debemos tener en cuenta eh, muchas cosas que marcan la diferencia entre hombres y mujeres, y no solo entre hombres y mujeres, sino también entre los propios hombres y entre las propias mujeres, debido a estereotipos, a roles eh, que nos hacen, que nos permiten o nos impiden o nos imposibilitan tener acceso a ciertos roles, derechos, funciones y obligaciones. Uno diría, bueno, pero se supone que como personas todas somos iguales. Pues sí, pero no. O sea, en algunos casos todo eso de la igualdad queda en letra muerta, sobre todo cuando vemos cómo se nos trata y las cosas que se nos permite hacer con el pretexto de el género. En primera instancia, grandes diferencias que son observables entre hombres y mujeres. Y en segunda instancia, pero no menos importante, cuando hay variaciones en expresión de género o en identidad de género o orientación sexual, también encontramos ahí muchas, eh, pues, variaciones, como les decía yo. Es así que vamos a ver que, por ejemplo, los roles establecidos en la sociedad son diferentes según el género asignado a las personas desde que nacemos. Tenemos, por ejemplo, eh, que a las mujeres se les ha asignado históricamente el rol de ser cuidadoras, ¿no? El rol de ser cuidadoras de niños, de enfermos, de adultos mayores, etcétera. Esos son roles de género, son roles que de alguna manera se han establecido para que las mujeres los cumplan, ¿no? Nadie les pregunta, nadie lo ha cuestionado hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Con los movimientos feminista y de liberación sexual.
Y en muchas partes de nuestro país, en nuestras ciudades, esto sigue siendo así. De hecho, lo podemos ver hasta en las profesiones, ¿no? Hay muchos prejuicios, muchas ideas de que solo las mujeres pueden atender los cuidados, por ejemplo, y la educación de los niños de preescolar. Y cuando hay varones en este nivel, pues se presentan a muchas complicaciones porque por un lado la gente está inquieta de que haya un varón como docente de preescolar y por otro lado el mismo sistema lo coloca en posiciones de autoridad o de mando para al mismo tiempo eliminar esas situaciones, esas tensiones, ¿no? De esto también, si les interesa, tengo por ahí unas publicaciones que que abordan este tema de la formación de varones, docentes de preescolar. Otras variaciones que se pueden ver si aplicamos la perspectiva de género tienen que ver con los derechos de las personas que se ven limitados eh, dependiendo de su orientación sexual, por ejemplo, o de su expresión de género. Como que ahorita ya en el país, en todo el país, la gente se puede casar con quien quiera, sea hombre o sea mujer. Pero eso ha sido resultado de un proceso que inició en 2005 en la Ciudad de México. Fue la primera entidad federativa en permitir el matrimonio universal. Antes de esa fecha, al menos en la Ciudad de México y antes de este año en todo el país, si uno decidía, si uno quería casarse con una persona de su mismo género, no podía hacerlo. Entonces sus derechos se veían limitados por su orientación sexual. Y ahí no se cumplía el principio de igualdad sustantiva. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas transexuales o transgénero, que se les niegan en muchos casos sus derechos porque no se parece a la persona que está en la foto de la credencial, ¿no? Ese suele ser uno de los pretextos. O por qué me dices que te llamas Juanita si en tu credencial aparece Pedro, ¿no? Y para muchas personas, esto sí sigue siendo un gran problema en la mayoría de los estados del país. Cambiar su identidad para que sea legal, para que sea congruente con su identidad de género, pues es una complicación muy grande. En la Ciudad de México no es ya eso más un problema, pero en otros estados del país o no se puede o se les pide demasiados requisitos para hacerlo. Así las cosas, lo que hemos visto es que con la perspectiva de género aplicada en educación y en política y en lo que les gusten, se pretende hacer visibles los problemas que enfrentamos las personas dependiendo de si somos hombres o mujeres y de nuestras orientaciones sexuales y sexogenéricas, ¿no? Si somos personas trans, si somos personas homosexuales y por si somos personas intersexuales, por ejemplo, que esto se refiere a las personas que nacen biológicamente con un sexo indeterminado, ¿no? Y que viven ocultas en la familia y desde bebés, sometidas a muchas operaciones y tratamientos para forzarlas a que cuadren en lo que entendemos como mujer, ¿no? Y es una realidad muy triste, muy lamentable que viven estas personas. Hay una película que les puede ayudar a abordar el tema de las personas intersexuales que se llama XXY. Es una película, me parece que chilena, eh, y hay otras, pero históricamente estas personas
eh, han sido pues escondidas en las familias. Normalmente se maneja como que es un niño, una niña muy enfermizo y ese es como el pretexto para que se tenga a la pues a la personita en constantes tratamientos y cuestiones así, ¿no? Me parece que sí está, que está en Netflix, les dejo la liga y no es comercial, pero por si la quieren ver. XXY es la película. Bien, todos estos temas son parte de lo que podemos revisar aplicando la perspectiva de género en educación o en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? El género lo vamos a entender como una categoría de análisis, como unos lentes, un filtro con el que vamos a poder ver algunos problemas de la sociedad, algunas características de las personas que marcan diferencias entre ellas por cuestión de género, ¿no? Como lo que ya comenté, no solo la diferencia o las diferencias que hay, por ejemplo, en el ámbito laboral, si se es hombre o si se es mujer, sino también por todas estas otras variaciones que comentábamos, ¿no? La identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, etcétera. Para eso nos sirve la perspectiva de género. Por eso les pongo aquí la ilustración de que es como unos lentes con los que dejamos de ver el mundo en rosa y azul, ¿no? Y empezamos a ver toda la diversidad de personalidades que hay y cómo muchas de ellas tienen restringidos sus derechos y viven situaciones de discriminación o de exclusión por su condición de género. Cuando no tenemos perspectiva de género, lo que pasa es que invisibilizamos a estas personas. Vivimos pensando que no existen, que todos somos idénticos, ¿no? Que solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y que los hombres son heterosexuales y las mujeres también son heterosexuales, que las mujeres deben embarazarse, parir, educar, criar a los hijos, que los hombres tienen que trabajar y que son mujeriegos, violentos y demás, ¿no? Eso pasa cuando no tenemos perspectiva de género. Somos muy susceptibles de caer en estos estereotipos y pensar de esa manera acerca de hombres y mujeres, acerca de la humanidad, pensar la humanidad solamente como hombres y mujeres. También eso implica que vamos a tener obstaculización del acceso a la justicia, ¿no? Como lo que les comentaba, los derechos de esta persona van a variar. eh, por ejemplo, el matrimonio, si en vez de casarse con una mujer se quiere casar con un hombre, o al revés, si ella en vez de casarse con un hombre se quiere casar con una mujer. Entonces ahí sus derechos varían. Otra cosa que también es muy triste, muy lamentable, que es uno de los problemas que soluciona el matrimonio, es cuando no se les reconocía la posibilidad de casarse a personas del mismo género, eh, si una de las dos moría, la otra no heredaba y no tenía ni seguridad social ni nada, porque no se les reconocía como un matrimonio. Y eso es injusto a todas luces, ¿no? Cuando un hombre y una mujer por ejemplo, en concubinato tienen prácticamente los mismos derechos que un matrimonio, ¿no? Entonces, eso, hoy por hoy, se garantiza ya en los estados donde el matrimonio es universal. También, cuando no hay perspectiva de género, perpetuamos la desigualdad en nuestra sociedad. Hacemos que, eh, o
o hacemos cosas que continúan favoreciendo la desigualdad entre las personas. Pensemos en algo tan sencillo como una, esta idea muy arraigada de hacer actividades siempre dividiendo entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no colaborar entre todas y todos? ¿No? ¿Por qué insistir en separar niños y niñas? ¿No? Y es algo que se practica mucho en los niveles educativos de educación básica, pero también en educación superior y media superior. Y eso no contribuye a la igualdad de condiciones, sino que al contrario, se contribuye a seguir pensando a a las personas únicamente en dos cajones, el cajón de lo rosa y el cajón de lo azul, ¿no? Y eso contribuye también a que hagamos que permanezcan los estereotipos sexistas. La idea de que hombres son superiores a las mujeres o de que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas que los hombres sí. En educación, ¿no? También tenemos mucha eh, prevalencia de comentarios y de comportamientos sexistas por parte del profesorado, aunque aquí en la ilustración pues el profesor es un hombre, pero bien podría ser una mujer, ¿no? Entonces, también en los libros de texto, hay gente que se ha dedicado en sus tesis, ¿no? De los diferentes grados académicos a estudiar, por ejemplo, las ilustraciones de los libros de texto, ¿no? O las ilustraciones de los cuentos para niños, ¿no? O cómo plantean los roles masculino y femenino en los cuentos para niños. Hablo de los cuentos porque es también una temática que hemos trabajado con otra colega, ¿no? De eh, cómo presentan lo masculino y lo femenino en los libros de texto o en los cuentos, ¿no? Cómo representan a las mujeres, ¿no? Hay quien se ha puesto a analizar los libros de texto de historia de diferentes grados para ver cuando se habla de las mujeres, qué se dice de ellas y qué personajes femeninos son los que se ilustran en la historia, ¿no? Y pues evidentemente son muy pocas las menciones que se hacen a mujeres y cuando se les menciona, o son cuidadoras, o son educadoras, o son madres, o son ayudantes de los hombres, ¿no? O sea, no se destaca la labor que como individuo hacen o hicieron en el proceso histórico que se esté revisando, ¿no? En la docencia, pues también vemos que no es lo mismo ejercerla siendo hombre que ejercerla siendo mujer, ¿no? Si bien la mayoría de docentes, sobre todo en los niveles básicos, pero también en el superior, eh, eh, aunque con una proporción casi igual, son la mayoría mujeres, ¿no? Los puestos directivos siguen siendo más ocupados por hombres, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, en el Estado de México cómo están las estadísticas, ¿no? Eh, la mujer que es docente no tiene el mismo prestigio que el hombre que es docente, ¿no? Y dependiendo de qué nivel también, ¿no? Si el hombre es un docente de preescolar, empiezan los comentarios, ¿no? El sospechosismo de, ay, a lo mejor es gay, ay, ay, no, no le dejen a los niños porque va a abusar de ellos, ¿no? Y ese tipo de comentarios no se hacen en torno a a la mujer docente de preescolar, por ejemplo. ¿A quién se le da más autoridad o a quién se le reconoce más autoridad, ¿no? En este caso a los hombres, ¿no? En el caso de la docencia. La credibilidad y el estatus también no son iguales. Se trata de mujeres docentes que de hombres docentes, ¿no?
En el estudiantado, en el alumnado, también aplican los estereotipos de género. Se ha estudiado mucho, ¿no? El por qué las niñas, ¿no? En educación básica son, entre comillas, más inteligentes o tienen mejores calificaciones que los niños. Y pues ya se ha visto, precisamente gracias a la perspectiva de género, que a las niñas se les da mucha ayuda por parte del profesorado, ¿no? En los niveles básicos. Se asume además que ellas deben ser calladas, tranquilas, sensibles, ordenadas y pasivas. En ese sentido, esas son condiciones que contribuyen a que ellas se concentren más en la actividad escolar y a que las personas adultas alrededor de ellas les pongan más atención y más dedicación para su aprendizaje que en el caso de los niños. ¿Por qué? Pues porque se asume como estereotipo que los niños son más extrovertidos, más autónomos, más activos, más inteligentes, ¿no? Entonces no se asume que necesiten tanta ayuda como ellas y si son latosos, ¿no? No se les hace la misma insistencia o el mismo hincapié que con las niñas para que se mantengan quietos y para que pongan atención. No pasamos de regañarlos y ya, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas y los niños que se comportan de una manera distinta a esos estereotipos y roles establecidos? Pues se les ve mal, incluso entre el personal docente se hacen comentarios. Ah, ya sabes que es el rarito o la rarita o el ñoño o la ñoña, ¿no? Eh, Entre compañeros también se burlan de ellos, los reprimen, los discriminan o los segregan, ¿no? De hecho, si ustedes revisan la, los atentados que han cometido, sobre todo en Estados Unidos y otros países, que aunque también aquí ya hemos tenido, los atentados que han cometido eh, niños o jovencitos en sus escuelas, los han cometido estos chicos que son normalmente muy callados y que los demás se la pasan burlándose de ellos o atacándolos o haciéndoles comentarios precisamente hirientes o el famoso bullying, ¿no? Acosándolos. Este último evento, por ejemplo, que ocurrió en el norte del país, donde un muchachito de secundaria apuñaló a la maestra de español, no sé si vieron las noticias, ¿no? También parece ser que está relacionado con maltrato verbal que la maestra hacía hacia él, ¿no? Una cuestión de burlarse de su color de piel y de su acento, ¿no? Entonces, entre los hombres es muy pesada, es muy fuerte la, eh, la presión que se hace por demostrar que se es hombre, en el sentido de cuadrar con los estereotipos de género que indican el ser violento, el ser valiente, el ser agresivo, ¿no? Y cuando los hombres no nos comportamos de esa manera, el mismo entorno está duro que da molestando presionando para que nos comportemos así. Y muchas veces esto detona en un comportamiento en extremo agresivo y violento. ¿Mm? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Es parte de las problemáticas que se pueden ver con la perspectiva de género. ¿Qué podemos hacer para que se incluya la perspectiva de género en las escuelas? ¿O qué se está haciendo? Bueno, en primera instancia, a nivel gubernamental, a nivel internacional, se ha insistido, exigido a los países que, que han firmado la Declaración de los Derechos Humanos que se garantice el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en todos
en todos los países que son miembros de la ONU y que han firmado estos acuerdos. Prácticamente de lo que se trata es de que tu sistema legal, tu sistema educativo, tu sistema sanitario y todos los sistemas estatales garanticen el trato de las personas con equidad y con igualdad, ¿no? Con equidad vamos a entender en el sentido de tratar de equilibrar las condiciones de las personas con acciones compensatorias, ¿no? Para que todo mundo tenga pues más o menos un piso parejo de donde partir, ¿no? Estas acciones compensatorias son, por ejemplo, los apoyos económicos a las personas con discapacidad, a quienes están estudiando, a las personas que son madres o padres solteros, etcétera, ¿no? Derivado de esto, que se apliquen políticas transversales y con perspectiva de género, en nuestro caso, en el ámbito educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se revisen los materiales educativos para que no contribuyan a seguir educando en la idea de que los hombres y las mujeres deben ser de cierta manera, ¿no? Eh, en seguir transmitiendo ideas estereotipadas acerca de lo que somos las personas. A eso se refiere aplicar políticas transversales con perspectiva de género en educación, ¿no? Utilizar, por ejemplo, cuentos que hablen de las personas, no, por ejemplo, si habla de una mujer, que no hable de ella como mamá o como esposa o como sirvienta, sino que hable de ella como una persona con posibilidades de desarrollo, no una persona que logra sus objetivos, sus metas, lo que se proponga, y no alguien que está destinada a ser cuidadora y a ser madre, por ejemplo, ¿no? A erradicar los estereotipos de género. A eso se refiere el aplicar políticas transversales. Una de las cosas que se buscó con los nuevos planes y programas de estudio y con los libros de texto. Ya ustedes verán y podrán criticarlos y proponer sus modificaciones si es que esto no se cumple, ¿no? También se aplica políticas públicas en género y desarrollo, ¿no? ¿Cómo qué? Como diseñar programas estratégicos para eh, ayudar a que se desarrollen mejor todas las personas, pero con especial énfasis en aquellas que han sido víctimas de la discriminación, del maltrato por motivos de género. En primer lugar, las mujeres, ¿no? El, el, el buscar garantizar que en igualdad de circunstancias, pues las mujeres cobren igual que los hombres, ¿no? Que no por ser hombre me paguen más. A veces esto se hace con el pretexto de que la plaza que el hombre está ocupando es de mayor categoría que la que está ocupando la mujer y pues ni modo, por eso cobra más, aunque en los hechos hacen lo mismo o más trabajo tienen ellas, ¿no? Esto tal vez no sea tan notable en el ámbito público, pero sí lo es en el ámbito privado. Es una práctica que permanece mucho. Cuestiones de desarrollo que tienen que ver con el acceso a oportunidades de manera lo más igualitaria posible. ¿Cómo qué puede ser? Por ejemplo, ¿cómo hacemos como gobierno para que puedas estudiar aunque te dediques al hogar, ¿no? Pues te damos un apoyo económico, te ponemos educación a distancia y desarrollamos un sistema de estancias infantiles, ¿no? Algo que se está también ahorita revisando en las cámaras, en la de diputados federal, es el derecho a los cuidados, ¿no? O sea, que el cuidado
de familiares, de personas enfermas, de los menores, no sea una cuestión de responsabilidad exclusiva de la familia, sino que sea una responsabilidad que el Estado asuma también, ¿no? O sea, que quien me tiene que cuidar a mí en primera instancia es mi pareja, mi esposa, mi esposo, sí, pero también el Estado tiene que entrar en ese asunto, ¿no? ¿Cómo? Pues ese es lo que se está revisando. Hay algunos países que ya lo reconocen una obligación del Estado y en algunos casos dan apoyos económicos, en otros casos dan el servicio de cuidado de los enfermos, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando enferman los papás, las mamás, que ya son muy mayores, ¿no? ¿Quién se va a dedicar a cuidarlos? Alguien de la familia que sea mujer. Sería muy extraño que fuera un hombre el que lo cuidara, ¿no? Y esa persona que cuida deja su trabajo, deja sus otras responsabilidades por dedicarse al cuidado del familiar, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad también para que la sociedad se desarrolle o continúe desarrollándose de una mejor manera, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Ya hablamos de las acciones compensatorias, las becas y otras cuestiones por el estilo. En los planes y programas de estudio, o sea, como vemos esto aterrizado ya en el ámbito educativo, en el aula, pues viene desde la política educativa nacional, ¿no? Que se traduce en los planes y programas de estudio y que se traduce en los libros de texto, en los manuales para docentes y que llega al aula a través de la capacitación y del ejercicio profesional de quienes se dedican a la docencia, ¿no? O de quienes nos dedicamos a la docencia, ¿no? Entonces, esa es una manera en que se aplica la perspectiva de género a la política educativa. ¿Qué es lo que se busca en general con esta aplicación de la perspectiva de género en educación? Lo que tratamos de hacer es que se elimine por completo el comportamiento sexista. Esta idea de que unos son mejor que otras, hay que erradicarla por completo, de raíz. Y si queremos erradicar esto de raíz, no hay de otra más que a través de la educación. Por eso es que es tan importante nuestro papel eh, como personas educadoras en contribuir a que se deje de pensar en la humanidad como hombres y mujeres y como los hombres superiores a las mujeres y todos los estereotipos que ya hemos comentado. Se busca también que utilicemos lenguaje inclusivo para que las personas se sientan todas incluidas, ¿no? ¿Y cómo vamos a entender el lenguaje inclusivo? Utilizar términos donde se entienda que es toda la colectividad de la que yo estoy hablando o hacia la que me estoy dirigiendo, sin estar haciendo tanto énfasis en los y las, ¿no? Maestras y maestros, personal docente, por ejemplo. Esa sería una expresión de tipo de lenguaje inclusivo. Sobre todo esto ayuda a que no utilicemos el genérico masculino, ¿no? Y que nos acostumbremos a pensar en las mujeres y no solo a mencionar a los hombres como la colectividad, ¿no? No es lo mismo que yo diga, refiriéndome a este grupo, por ejemplo, que yo diga, todos aquí somos docentes, a que diga, todas aquí somos docentes, porque además son una amplia mayoría de mujeres, ¿no? Y no pasa nada si yo digo todas aquí mujeres, ¿no? O somos docentes, ¿no? Es correcto también decirlo, pero casi no se usa. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar términos más colectivos. Toda la audiencia de esta sesión es en su gran mayoría mujeres, ¿no? Y ya no tuve que usar el todos, ¿no?
que sería el gramaticalmente correcto. Eh, Se aplica también, se busca aplicar también acciones contra la violencia de género. Yo les decía en otro espacio, en otra clase, eh, preguntaba un profesor, es que ¿por qué insisten tanto en los cursos contra la violencia de género y demás? Si a los hombres también nos matan o nos asaltan y demás, son mayoría de hombres los que mueren por crímenes violentos. Le decía yo, sí, ciertamente son una gran mayoría de hombres quienes mueren en crímenes violentos. El asunto, por ejemplo, con los feminicidios es que se, se les mata a las mujeres por motivos de género, ¿no? Y con una saña, además sexual involucrada, ¿no? Si eres mujer y sales a la calle, sí también sales igual que los hombres con el miedo a que te asalten, a que te secuestren y demás, pero a un miedo que no tenemos los hombres en ese sentido es el miedo a que te violen, cosa que como mujer está latente en todo momento, ¿no? Y no porque los asaltantes, los criminales necesariamente sean heterosexuales, sino porque es una manera de sobajar a las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que erradicar, ese tipo de pensamiento a través de la educación, porque es el germen que posibilita, en este caso, hablando de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Lo mismo pasa con las mujeres trans. O sea, son crímenes con una hazaña y un sadismo sexual bastante grotesco y bastante acentuado, ¿no? Eh, o con los hombres gays también, ¿no? Eh, Se busca también que desde el aula contribuyamos a desincentivar, desmotivar las acciones que discriminen a las personas por motivos de género. O sea que si tenemos un partido de fútbol y la mayoría del equipo son niños y hay una niña que quiere participar, pues que participe. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ay, es que la van a tirar, es que no sé qué, pues eso le puede pasar a cualquiera que esté jugando el partido, ¿no? O sea, son situaciones que pasan en la práctica deportiva. Y que busquemos dar un trato igualitario o lo más igualitario posible, ¿no? Eh, que no estemos insistiendo en separar a niños y niñas, a hombres y mujeres, ¿no? Podemos hacer otro tipo de clasificaciones y habría que pensar por qué las queremos hacer, cuál es la razón educativa constructiva que ayude a eso, ¿no? En el caso del erradicamiento, en la erradicación del comportamiento sexista, por ejemplo, las cosas que están alrededor de él son el favoritismo, ¿no? El trato diferenciado, el sexismo, tolerar e incentivar conductas machistas, ¿no? Todo eso es parte del comportamiento sexista y es parte de lo que tenemos que erradicar en el aula, ¿no? Ya. Ay, qué bonita te ves. Ese comentario no se lo hacemos a un niño o difícilmente, pero sí a una niña, ¿no? ¿Y qué va de por medio? Pues la idea de que las mujeres deben ser bonitas, lo que sea que se entienda por bonita. Y si yo no soy bonita o no me consideran bonita, pues ya se fregó la cuestión, ¿no? Entonces, eh, y les reitero, son comentarios que no hacemos de la misma manera a niños que a niñas. No le decimos a un niño, ay, qué bonito te ves. Se lo decimos incluso como regaño. Qué bonito te ves ahí, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Entonces, esos son comportamientos sexistas, como una misma expresión
utilizada para elogiar a una niña, la utilizamos para denigrar a un niño. Y es parte del sexismo. Por ejemplo, un niño que lo quieran ridiculizar sus compañeros, ¿no? O a veces adultos, para según castigarlo, le pueden poner una falda o un vestido. Y eso se maneja como ridículo, como una cuestión de castigo, porque lo estamos haciendo parecer niña. Vean todo el sexismo que encierra esa práctica, ¿no? O sea, toda la idea que hay alrededor de eso, ¿no? De que ser niña es algo negativo, es algo inferior y además es ridículo, motivo de burla. Igual, si un niño quiere ir a la escuela con falda, para empezar la escuela se va a parar de cabeza, la directora, las maestras, todo el mundo va a hacer un escándalo, los padres de familia, que por qué trae falda. Yo les pregunto, ¿cuál sería el problema de que se ponga falda? ¿Cuál es el problema de que las niñas lleven pantalón también? De esto hubo recientemente una controversia constitucional que llegó a la Suprema Corte, me parece que fue en Madrid, donde en un caso una niña quería que la dejaran ir con pantalón en vez de falda en el uniforme, porque la escuela no se lo permitía. Y en otro caso eran unos chicos de secundaria que querían usar falda en vez de pantalón y tampoco se los permitían. Y llegó el caso hasta la Suprema Corte y la Corte estableció que pues, no hay motivo para prohibirles llegar con la falda o con el pantalón. Si se supone que lo que te interesa es el uniforme, no hay razón para impedir que porten una u otra prenda. Porque si se justifica que hay razón, lo que estamos haciendo es utilizar los estereotipos de género para justificar eso. Entonces, bueno, véanlo. Sobre el lenguaje inclusivo, les decía yo, eh, podemos utilizar mejor expresiones como aquí en el ejemplo, en vez de alumnas y alumnos, utilizamos el alumnado. En vez de estudiantes, podemos decir el estudiantado, ¿no? Y no solo centrarnos en decir cosas como alumnas y alumnos, chicos y chicas, porque además eso no es económico al hablar o al escribir. Lo que se pretende con el lenguaje inclusivo es eh, visibilizar a todas las personas que están en una colectividad, incluirlas y partir de un discurso al menos de verdadera igualdad, ¿no? Yo no sé si en la colectividad haya alguien que sea trans, por ejemplo, o alguien que no sé si, que no, que sea no binario o no binaria. ¿Que es una persona no binaria que no se siente cómoda si la clasificas como hombre o ni como mujer, ¿no? Entonces, una manera de resolver eso, pues es utilizando estas palabras colectivas. ¿Qué tenemos que hacer para desincentivar las acciones discriminatorias? Pues como docentes no podemos participar de burlas, risas, este, y todo tipo de prácticas que tengan como objeto causarle escarnio a alguien, ¿no? Deben tener sanción siempre. O sea, se tiene que dejar muy claro que no podemos ir por la vida burlándonos de los demás, ¿no? O atacándoles y que no va a pasar nada. Tiene que haber consecuencias siempre, por pequeño que sea la broma o el maltrato, ¿no? Eh, Muchas veces podemos ver este tipo de prácticas como normales, ¿no? Como
ay, pues son cosas de niños, ¿no? Y minimizarlas, ¿no? Pero pues así empieza. Empiezo a aprender desde muy temprana edad que puedo agredir a alguien y que no va a pasar nada, que me puedo burlar de su aspecto o de quién es esa persona y no va a pasar nada, ¿no? La impunidad empieza en la educación. En el caso de la atención a la diversidad en la educación, de lo que se trataría es de promover un verdadero respeto, tolerancia e igualdad entre las personas que están en mi aula, ¿no? Es que mi papá en mi casa me dijo que no sé qué. Sí, eso es en tu casa. En la escuela y en este salón no nos damos de la gente o no decimos esa palabra para referirnos a alguien. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces también nuestro marco de acción no es más allá del aula, pero es mucho para en comparación con lo que los niños, las niñas viven en su entorno. Muchas veces vienen de contextos muy violentos, muy eh, de mucho maltrato, ¿no? Y el único espacio donde van a conocer el respeto y el trato civilizado es en la escuela y a veces solo en tu salón de clases. Entonces, no lo menospreciemos. El trato que les demos y el trato que les enseñemos a tener entre ellas y ellos en nuestro salón es un tesoro educativo. No lo minimicemos. El preescolar es para eso, es para aprender a convivir, a vivir en sociedad, ¿no? Y no podemos vivir en sociedad si no aprendemos a respetarnos, ¿no? Entre todas y todos. En cuanto al trato igualitario, hay que procurar tener eh, pues mucha paciencia. Bueno, o sea, quienes estamos en el ámbito educativo, pues sabemos que debemos tener, cultivar nuestra paciencia, eh, pero también hay que cuidar la manera en que hablamos y en que damos los ejemplos de las cosas, ¿no? Sobre todo pues con niños, niñas pequeñitos, ¿no? Para contribuir a que piensen más allá de los estereotipos de género y más allá de lo que ven en su casa, o que piensen de otra manera acerca de lo que ven en sus propias casas, ¿no? Que sepan que no está bien que la mamá sea la sirvienta de la familia, ¿no? Que toda la familia tendría que colaborar en las tareas del hogar porque todos vivimos en la misma casa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo las aprendemos? Pues viendo, por ejemplo, que en mi salón yo recojo y guardo y limpio mi lugar. No va a venir la maestra a recoger, guardar y limpiar mi lugar. Lo tengo que hacer yo, ¿no? Que tengo que guardar las cosas donde van y que estas conductas las hacemos por igual, seamos niños o seamos niñas. ¿Te dan cuenta? Eh, Otras prácticas, por ejemplo, en algunas escuelas no les permiten a los niños tener prácticas de cocina, ¿no? Y las clases de cocina las dan para las niñas y a los niños los dejan en ese momento irse a jugar al patio. Entonces, pues eso contribuye a una educación no igualitaria, a una educación sexista, ¿no? O todos juegan en el patio o todo mundo va a a la cocina a aprender a hacer comida, pero no se vale que por cuestiones de género, unos a un lado y otros a otro lado, ¿no? La idea es que alcancemos una igualdad de género, o sea, que logremos que haya una verdadera igualdad entre las personas, sin dejar de considerar que somos individuos y en ese sentido somos diferentes,
pero que en términos de derechos, de oportunidades, de trato, tengamos una verdadera condición de igualdad. A eso aspiramos con la aplicación de los derechos humanos y de la perspectiva de género en educación, ¿no? Y ¿cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que estudiar. Quienes estamos en la docencia lo sabemos, es todo el tiempo estar preparándonos, todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y algunas estrategias que podemos revisar es, por ejemplo, ver que nuestras actividades no tengan un corte sexista, ¿no? Ya ahorita con lo que comentamos más o menos podemos ir viendo, ¿no? Que cambiemos nuestros contenidos, que utilicemos material incluyente, ¿no? Hay cuentos para nivel preescolar que son incluyentes, no manejan los estereotipos de género, trabajar los temas de equidad de género también en el aula, ¿no? O sea, también al nivel de los niños de preescolar, plantearles las cosas para que ellos las reflexionen, ¿no? En que no tienen por qué ser así, no tiene por qué ser tu mamá la sirvienta de la casa, ¿no? O la abuelita o quien sea. Podemos todos colaborar. Tener un lenguaje inclusivo también ayuda. Promover el trabajo colaborativo sin separar niños y niñas también ayuda, ¿no? Y no contribuir a la discriminación ni al maltrato de ninguna manera. O sea, como docente no puedo ser parte de eso. Tengo que marcar la diferencia. Insisto, no se les olvide que muchas veces la escuela es el único espacio civilizado donde el alumnado encuentra algo distinto en su vida, ¿no? Muchas veces vienen de contextos tan desafortunados que solo la escuela les muestra un mundo distinto, un mundo donde podemos vivir en paz, ¿no? Y donde podemos vivir con reglas justas, ¿no? Entonces, y eso pasa en todos los niveles educativos. Yo quisiera cerrar con esta frase de esta viñeta que dice, la formación de los maestros puede ayudar a superar prejuicios de género explícitos, ¿no? O sea, podemos contribuir a que todas las personas vivan con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades, con los mismos derechos y que aprendan a exigir que se les respeten, que se les dé un trato igualitario, un trato justo, independientemente de quiénes y cómo sean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aplausos. La verdad es un gran preámbulo.